Muy bien, vamos a poner en práctica las propiedades de los logaritmos y bueno, la definición de lo que es el logaritmo. Espero que hayan visto los videos anteriores para que esto ya sea mucho más fácil. Igual aquí tengo las propiedades que las vamos a ir utilizando y vamos a nombrar cuál es la que vamos utilizando. Por ejemplo, se nos presenta este problema, es calcular el valor numérico del logaritmo en base 2 de 64. Hay varias formas de resolver esto. Si usamos la primera propiedad, recordar que el resultado de un logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para que nos dé el resultado. Entonces, aquí nos tendríamos que preguntar a qué número elevamos este 2 para que el resultado sea 64. Y bueno, lo podemos hacer, ¿no?, sacando sus factores al 64. La mitad de 64 es 32, la mitad 16, la mitad de 16, 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Quiere decir que el 64 lo podemos escribir como 2 por 2, ¿no? 6 veces, quiere decir que esto es igual a 2 a la sexta. Entonces, mira, la base 2 la elevas a la sexta y te da 64. Entonces encontraríamos inmediatamente que el resultado de esto es 6. Esa es una forma de resolverla. Otra forma de resolver este ejercicio es, también podemos hacer uso de esto y vamos a descomponer este 64 como 2 elevado a la sexta, recordar que es base 2. ¿Y esto a qué es igual? Mira, puedes utilizar esta propiedad de los logaritmos, donde si tiene un exponente lo puedes bajar para multiplicar al logaritmo de la base. Entonces, esta expresión nos queda como 6 veces el logaritmo en base 2 de 2. Y también por el uso de las propiedades, el logaritmo, si es igual la base que el argumento, eso es igual a 1. Entonces, esto que está aquí es igual a 1. Por lo tanto, nos queda ahí 6 por 1, y esto es igual a 6, que bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Y otra forma de resolverlo, ¿no?, si lo quieres hacer con calculadora, puedes usar la regla de cambio de base, y aquí puedes poner, en lugar de logaritmo en base 2 de 64, puedes poner un logaritmo natural de 64 entre un logaritmo natural de 2, o sea, cambiamos la base 2 por la base e, pero tanto en el numerador para utilizar el argumento y en el denominador para utilizar la base. Y esto, si lo hacen en su calculadora, también les va a dar 6. Y bueno, si no quieren usar el logaritmo natural, pueden utilizar el logaritmo en base 10 de 64 entre el logaritmo en base 10 de 2, y esto también les va a dar igual a 6. Entonces, con el uso de las propiedades pueden llegar a resultados numéricos. En este caso fue muy fácil, pero bueno, hay ejemplos que se complican un poquito más. Bien, tenemos este ejemplo, logaritmo en base 16 de 4. Si nosotros buscamos un número, ¿no?, un exponente del 16 para que nos dé 4, puede parecer un poco complicado. Una vez más, hay varias formas de hacer esto. Una de ellas es hacer un cambio de base. Podemos hacer un cambio de base, vemos que este 4 es múltiplo de 4 y el 16 también. Entonces podemos escribir esto como un logaritmo en base 4 de 4 entre un logaritmo en base 4 de 16, ¿no? ¿Para qué nos va a servir este cambio de base? Bueno, porque este 16 lo puedo escribir como un 4 elevado a un exponente, 4 por 4, y aquí ya tenemos, ¿no?, esta identidad, la misma base y el argumento, entonces esto nos da 1. Esto de aquí es igual a 1, entonces aquí ya podemos poner que esto es 1. Ahora este 16 lo podemos escribir como un logaritmo en base 4 de 4 al cuadrado. Bajamos el exponente por esta propiedad, tenemos ese 1, entre 2 veces el logaritmo en base 4 de 4, y aquí una vez más se da la identidad, esto de aquí es igual a 1, por lo tanto el resultado es igual a 1/2. Otra forma de resolverlo es, bueno, cuando nos preguntamos qué exponente tiene que tener el 16 para llegar a 4, podríamos pensar que el exponente, ¿no?, si repasaron leyes de exponentes, leyes de radicales, la raíz cuadrada de 16 es 4. O sea que una raíz cuadrada de 16 es 4. Pero esto puede escribirse como una expresión con un exponente fraccionario. ¿Qué exponente? 1/2, ¿sí? Recuerden, estos son leyes de, tanto en exponentes como de radicales viene esta propiedad. Entonces, si lo vemos así, el exponente al que hay que elevar la base, 16, es el exponente 1/2, y esto es igual a 4. Exponente fraccionario es una raíz cuadrada de algo elevado a la 1 en este caso, y nos daría ese 4. Entonces, llegaríamos directamente a ese 1/2. También tenemos este tercer ejemplo. Vemos que es el logaritmo de una división.
tenemos una propiedad que nos dice si tienes el logaritmo de una división, lo puedes separar en el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría el logaritmo en base 5 de 1 menos el logaritmo en base 5 de 25. Al tenerlo así, logaritmo no importa la base de 1, es una propiedad, eso es igual a 0. Entonces esto es igual a 0 menos, y aquí vemos que 25 lo puedo expresar como un 5 elevado a un exponente. Vamos a poner el logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado, porque 5 por 5 es 25. Usamos la propiedad de bajar el exponente, esta propiedad, y nos va a quedar 0 menos algo va a ser menos ese algo. Entonces nos va a quedar 2, bajamos este 2, por el logaritmo en base 5 de 5. Esto de aquí es una identidad, por lo tanto esto es igual a 1 y menos 2 por 1 es menos 2. Y este es el resultado. Bien, tenemos este siguiente ejemplo, es una expresión muy larga. Si lo tuviéramos que sacar esto sin calculadora, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, podemos usar las propiedades. Aquí tengo una raíz por leyes de radicales, la voy a poner por aquí. La raíz de radicales dice que si tú tienes una base elevada a un exponente y eso dentro de una raíz, esto es lo mismo, lo puedes expresar como un exponente fraccionario, donde el numerador va a ser el exponente de lo de adentro de la raíz y el denominador va a ser el índice de la raíz, ¿no? Esto se puede ver como ley de exponentes de aquí para acá o como ley de radicales de aquí para acá. En fin, tenemos estas expresiones con raíces. Lo voy a escribir quitando la raíz. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base 3 de 3 elevado a qué exponente. Aquí hay un 1 y si no tiene nada aquí es raíz cuadrada. Entonces va a estar elevado a la raíz, a la 1 medio, perdón. Después el siguiente va a ser un logaritmo en base 2 de 2 elevado a qué exponente. Aquí hay un 1, entonces es un tercio menos el logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 1/4. Ok, ya tenemos esto sin radicales. Bien, ahora podemos hacer uso de la propiedad del exponente. Vamos a poner los exponentes que multiplican al logaritmo de la base. Entonces va a ser 1 medio que multiplica al logaritmo, bueno, aquí vamos a poner un signo igual. 1 medio que multiplica al logaritmo base 3 de 3 menos, este 1/3 lo vamos a bajar también, que es exponente, 1/3 que multiplica al logaritmo en base 2 de 2, menos, bajamos el 1/4, 1/4 que multiplica al logaritmo en base 5 de 5. Y aquí ya nos quedan la identidad, ¿no? Misma base que el argumento, esto es igual a 1, misma base del argumento, esto es igual a 1, y aquí lo mismo, esto es igual a 1. Entonces todo se reduce a 1 medio menos 1/3 y menos 1/4. ¿Ya? Pueden hacer esa resta de fracciones y nos va a quedar menos 1/12. Y tenemos este siguiente ejemplo. Tenemos aquí una resta, se puede hacer también de más de una forma. Vamos a hacerlo primero, si es resta y las bases son iguales, lo podemos expresar como una división. Entonces esto nos puede quedar como logaritmo en base 6 de 54 entre 9. ¿Sí? Podemos hacer aquí la división, ¿no? 54 entre 9 es 6, entonces esto es igual al logaritmo en base 6 de 6, y esto aquí es igual a 1. Otra manera de hacerlo es, puedo descomponer ese 54 en 9 por 6, entonces lo podemos escribir como un logaritmo en base 6 de 9 por 6 menos el logaritmo en base 6 de 9. Y esto aquí es igual, cuando es multiplicación es una suma. Si tenemos la multiplicación, se puede descomponer en suma, entonces esto es igual al logaritmo en base 6 de 9 más el logaritmo en base 6 de 6 y menos el logaritmo en base 6, que es este, de 9. ¿Sí? Y aquí vemos que tenemos este término y este, que son semejantes. Aquí positivo y negativo nos daría 0, ¿sí? Y nos queda el logaritmo en base 6 de 6. Pero este logaritmo en base 6 de 6, recuerden que es 1, ¿no? Por esta propiedad. Entonces nos daría el 1 y llegaríamos al mismo resultado. Y tenemos este último ejemplo. Se ve una expresión muy complicada.
Sin embargo, van a darse cuenta que no lo es tanto si empezamos a aplicar los fundamentos del álgebra y bueno, también las propiedades de los logaritmos. Lo primero que tenemos que identificar aquí, que esto que está dentro del corchete, vemos que hay un logaritmo natural, o sea, base e, más otro logaritmo natural, o sea, la misma base. Esto que está aquí lo podemos expresar en un solo logaritmo, pero multiplicando sus argumentos. Nos lo dice nuestra propiedad de la multiplicación, ¿no? Lo tenemos como una suma, lo podemos expresar como un solo logaritmo multiplicando sus argumentos, que en este caso son los paréntesis. Entonces va a ser nuestro primer paso. Vamos a respetar ese logaritmo en base 2, vamos a respetar el corchete, y aquí nada más vamos a poner un logaritmo que va a tener la multiplicación, voy a abrir aquí otro corchete, de esto por esto. Entonces nos va a quedar el primer paso, ¿no? Ya que había dos logaritmos que sumaban, pero tienen la misma base, por lo tanto puedo usar un solo logaritmo y multiplicar sus argumentos. Bien, aquí viene una parte que no corresponde necesariamente a este tema, pero bueno, si ya están en estos temas, ya saben álgebra. Esto que está aquí se llama diferencia de cuadrados. Esto se ve en álgebra, cuando yo tengo a más b por a menos b, se llama diferencia de cuadrados, y esto se puede expresar en como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y esto de aquí se llama diferencia de cuadrados. Entonces esto es un tema de álgebra, también pueden ver el video de factorización con diferencia de cuadrados y podemos hacer esto. ¿Qué digo esto? Porque aquí tengo unos binomios conjugados y los podemos expresar como diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a respetar el logaritmo en base 2 de ¿qué? Vamos a poner aquí un corchete. Va a ser el logaritmo natural de esto al cuadrado, pero esto al cuadrado con raíz cuadrada se va a simplificar, entonces nos queda 5 más c al cuadrado. A ver, ¿qué hicimos aquí? Recuerden que si yo tengo una raíz enésima de algo elevado a la n, esto es lo mismo que n entre n, y esto es lo mismo que a a la 1, y esto es lo mismo que a. O sea, si yo tengo una raíz cuadrada de x al cuadrado, se simplifica el cuadrado con el índice 2 y nos queda la pura base, ¿no? Lo que está dentro de la raíz. Entonces aquí lo mismo, es este al cuadrado, se simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado, y ya nos queda esto. Menos, por la diferencia de cuadrados, vamos a quitar ese paréntesis, menos este al cuadrado, pero raíz cuadrada de 5 al cuadrado nos queda el puro 5. Entonces ya se simplificó la expresión y podemos continuar. Aquí el 5 menos 5 son términos semejantes, se simplifican, 5 menos 5 es 0, entonces nos queda el logaritmo en base 2 del logaritmo natural de e al cuadrado, ¿sí? Ya simplificamos mucho la expresión. Bien, aquí dentro del paréntesis podemos aplicar la del exponente, ¿sí? Que es bajar este 2, entonces lo vamos a hacer. Esto es igual al logaritmo en base 2 de ¿quién? Del 2 que lo bajamos por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e, recuerden que el logaritmo natural es base e de e, estamos en esta propiedad, eso es 1, y 2 por 1 es igual a 2, entonces me va a quedar que esto es logaritmo en base 2 de 2, porque esto de aquí es 1, y logaritmo natural, perdón, logaritmo base 2 de 2, esto es igual a 1, quiere decir que todo esto que está aquí se convirtió en 1. Lo pueden hacer con calculadora, pero bueno, es importante ensayar las propiedades de los logaritmos. Espero que les haya servido este video, es para practicar, ¿no?, todo lo que se ha visto hasta ahorita de logaritmos. Un saludo a todos y les pido que me comenten con la banderita de su país. Y suscríbanse, me harían un gran favor si se suscriben. Que estén muy bien.